similar. Bien, estamos ya con nuestro primer invitado. Buenos días, estimado José Ignacio Beteta, un gusto tenerlo hoy en Tendencias. ¿Cómo está, Grecia? Gracias por la invitación. Empecemos hablando acerca de este tema, tan controversial, pero tan real en nuestro país. ¿Qué opinas tú? ¿Todavía tenemos rezagos del terrorismo en la mente de las personas, en la mente de escritores, en la mente de jefes de diferentes instituciones, en la mente de profesores? ¿Qué está pasando? Por supuesto, ¿no? Y son varios tipos de rezago. Hay varios estudios, incluso de inteligencia, estratégicos. Juan Carlos Liendo es un especialista en esos temas, al que podrías un día convocar, que te explican, en primer lugar, cómo hay un montón de pequeñas células, sindicatos, ONGs, partidos regionales, movimientos que siguen siendo absolutamente alineados con Sendero Luminoso, solamente que han cambiado la nomenclatura, han cambiado el título, han cambiado la marca, han cambiado, digamos, el formato. Pero son una gran cantidad de colectivos que tienen líneas ideológicas pro Abimael, anti Abimael, neutrales, pero todas derivan, digamos, de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso. El otro tipo de rezago, el que tú has mencionado, es el tema ideológico. Yo creo que en la época de los 90, cuando el terrorismo es derrotado en el campo, operativamente, ¿no es cierto?, militarmente, las ideas socialistas, comunistas, marxistas, maoístas, se sostienen mucho más en el tiempo como cualquier ideología. Tú puedes derrotar al enemigo en la cancha, en la batalla, pero el pensamiento que tenía, los ideales, las causas, los valores siguen vivos, ¿no? Ha habido mucha gente, evidentemente, en sindicatos de profesores, en colegios estatales también, en universidades públicas, que con rencor, ¿no?, con esta especie de amargura, rencor por la derrota, han creído que era algo momentáneo, temporal, y que tenía que resurgir nuevamente un proyecto de esa naturaleza. Entonces, este rezago ideológico se ha mantenido durante mucho tiempo, y recién en los años 2000 y tantos, hace poco, es que hemos empezado a ponerle mano dura, a través de leyes y a través de fiscalización y regulación adecuada, a lo que llamamos como apología del terrorismo y estas cosas, ¿no? ¿Y por qué no constituye un acto de cancelación o censura, o como algunos inclusive pueden llamar un golpe a la democracia, no permitir que estos actos, que en realidad es una apología al terrorismo, sigan desarrollándose en nuestro país, sobre todo cuando viene de parte del Estado, del Ministerio Público, de alguna entidad ministerial? Mira, en cuanto a la libertad de expresión, que es un poco el tema de fondo en todo este debate con respecto a Pola y Campos, uno tiene que analizar varios elementos. El primer elemento es el mensaje, pero el segundo elemento es el mensajero. La libertad de expresión, como cualquier otra libertad, no es absoluta, tiene límites, ¿no? Las libertades siempre tienen límites. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de este señor y del contenido que tiene? En primer lugar, el mensajero. Pola Campos sale de la cárcel y, en justicia y con la conciencia del caso, uno podría decir, bueno, se ha resocializado, ha recapacitado, ¿no? Podrías asumirlo así, pero no, porque entonces analizas el mensaje y te das cuenta que este señor sigue tratando de hacer apología, propaganda, de limpiar su rostro, de tratar de decir que todo estaba bien, que no estaba mal lo que hicieron, y que era una causa política y que eran perseguidos. Entonces, cuando suma las dos variables y ves que el sujeto, a través de su mensaje, te está diciendo que no ha recapacitado nada y que sigue siendo un terrorista en potencia ideológicamente, es ahí cuando la libertad de expresión tiene un límite y tú puedes bloquearla de manera totalmente absoluta y clara sin ningún problema, ¿no? ¿Cuándo se borda el límite de romantizar el terrorismo, que es cuando tú ves películas o diferentes libros u otras manifestaciones artísticas en las que ves al terrorista pues desde el lado de como víctima, ¿no?, y no como victimario, y la diferencia de recrear sus memorias, porque al fin y al cabo el señor tiene la libertad de poder escribir sus memorias, lo que él desee, ¿no? Pero ¿dónde está el límite o la línea que diferencia estos dos ámbitos? El ejemplo es muy sencillo, fíjate, es como si un violador, un abusador, ¿no?, escribiera un libro, una novela diciendo que a él de pequeño, ¿no?, también le hacían daño y que su vida fue muy triste, muy dolorosa, y por eso mataba, asesinaba y violaba a chicas. Claro. Digamos, es evidente que su vida puede haber sido dolorosa, pero eso no justifica que haya cometido los delitos que cometió. Por lo tanto, cuando otra vez vamos al sujeto, objetivamente el sujeto ha participado en secuestros. Pola Campos ha secuestrado, matado, realizado atentados y dirigido toda esta maquinaria.
Entonces, cuando él o cualquier otro sujeto como él, en una obra literaria, de cine, de teatro, tratan de graficar que eso pudo ser justificado porque había pobreza, porque habían víctimas de otro tipo, porque los hacendados y los oligarcas y los aristócratas, lo que están tratando de decir es, oye, mira, la culpa no es nuestra. Somos asesinos, pero en verdad no es culpa nuestra, pues es la culpa de los ricos capitalistas salvajes, ¿no? De los hacendados de los 50. Ellos son los culpables de que yo luego haya tenido que secuestrar, torturar, matar gente. Otra vez, discerniendo y analizando las variables, te puedes dar cuenta por qué esto no es aceptable, ¿no? Ha pasado con películas de cine que han salido últimamente, que han sido cuestionadas por eso, en donde el argumento artístico era, no, es que estamos mostrando la otra cara de la realidad. Es que no, pues, porque la otra cara de la realidad, lo que tú estás tratando de decir con esa cara es que había una justificación para esta violencia y para este terror que luego fue impuesto. Entonces, el análisis ético es muy rápido, es muy concreto, cuando toda esta gente que es amante de estas películas más socialistas y de izquierdas tratan de decir, no, nos están cancelando y callando y clausurando, lo que se les tiene que decir es, no tengo nada contra tu expresión artística, pero tu expresión artística está justificando el terror y está diciéndole a la gente que estos terroristas eran buenos y que el sistema era el corrupto y el malo y que por eso ellos eran unos héroes. Claro, hay una forma de justificar y dar impunidad a los actos terroristas. Excelente explicación. Vamos a hablar ahora de otro problema que también atañe a nuestro país, que es la burocracia. Leía yo una nota, una columna de opinión bastante interesante que habías realizado en la revista Cosas, ¿verdad? Que se había publicado en esta revista. Y hablabas acerca de Porky y Worky. A ver, cuéntame un poquito acerca de esto y cómo llegas al análisis de la burocracia en el país. Hay que empezar de todas maneras diciendo que el llamado a la atención a la burocracia era el fondo del artículo y no tanto algún tipo de publicidad o propaganda. Puricherry a Rafael López Aliaga. Sí, no tengo ningún tipo de vínculo con Rafael López Aliaga, al contrario, he sido bastante crítico de sus políticas en varios momentos, pero en este caso concreto es muy evidente que, sin juzgar intenciones o romantizar su idea de traer los vagones y los trenes de Estados Unidos, es evidente que lo que él estaba haciendo era romper esta inercia, romper este enquistamiento, ¿no? Esta parálisis del Estado, y lo hizo por los caminos legales. O sea, buscó recursos legales, obviamente creativos e innovadores, porque toda la mecánica que buscó a través de donaciones con cierto costo, porque cualquier donación tiene cierto costo, y luego traerlos, y luego emplazar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y decirle, mira, acá están los trenes, ¿qué vas a hacer? ¿No? 800.000 personas podrían ser beneficiadas, se acaban de morir más personas con chosicanos y con anconeros, ¿y qué vas a hacer? Y no pudo ser mejor, lamentablemente no pudo ser mejor la respuesta del MTC, porque el MTC lo que hizo fue actuar como siempre actúa el Estado, y decir, ay, espérate, hay procesos que respetar, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que vas a venir aquí, ¿no? a enmendarme la plana, a apurarme? ¿Cuál debió ser entonces el correcto actuar del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Sentarse en una mesa técnica y, así como el señor Rafael López Aliaga buscó los mecanismos para acelerar la llegada de los trenes al Perú, de la misma manera, en esa mesa, en ese comité técnico, el MTC al día siguiente debió haber dicho, nosotros vamos a ser también aceleradores de este proceso. Pero digamos, mesas de trabajo han tenido. Creo que lo que no han llegado es estrictamente al consenso, a poder decir, ok, yo voy a dar tanto y vamos a hacer lo siguiente para o en pro del proyecto. Claro, pero una vez que tú estás viendo que vienen ya los trenes y vienen los vagones, si yo soy el MTC y realmente quiero servir a la ciudadanía y realmente tengo vocación de servicio, los estoy esperando. Y más allá de si se llama Rafael López Aliaga o se llama Pepe Pérez o Juan Domínguez, el alcalde de Lima, eso no me importa. Lo que me importa es que está llegando una donación que va a ser útil para la gente. Entonces mi actitud desde el comienzo debió ser, muy bien, vamos a trabajar todos para que esto sea rápido. Y probablemente no salían en 6 meses, es evidente que esos trenes no iban a estar rodando en 6, 8 meses, 9 meses. Probablemente hubiera sido un año y medio, pero no 9, no 8, no 7. Entonces lo que llama la atención desagradablemente es que los burócratas del MTC y los burócratas del Estado en general salen con esta especie de vanidad, ¿no? A decir,
hay que respetar los procesos, ¿no? Y acá hay cosas que hay que atender, y es por la seguridad de la gente. Mientras tanto, la gente está muriendo en accidentes de tránsito. Mientras tanto, la gente se muere en la calle. Así es. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos tolerado y que sigamos tolerando tanto tiempo, que tengamos miles de burócratas que salen en la televisión, en redes, que salen a la calle, que te atienden detrás de una ventanilla diciéndote, espérate un momentito, vamos a hacer las cosas como el Estado te dice que hay que hacerlas? Y eso significa tarde, nunca, costoso, burocrático, corrupto, ocioso. Mientras tanto, la gente se sigue muriendo, se sigue accidentando, siguen habiendo sicarios, extorsionadores y anconeros y chosicanos. Entonces, es una esquizofrenia bien fuerte. Por eso es que el artículo trata de demostrar no tanto algo positivo, romántico sobre Porky, digamos, y su chanchito, sino sobre el hecho de que lo que ha hecho este alcalde ha sido remover esa estructura grasosa. Y eso es algo que tenemos que ver todos de acá al 2026. Tú sabes que la encuesta última que hizo Ipsos hace unas semanas, por primera vez evidencia que el tercer problema más importante para los peruanos es el abuso de las autoridades. Eso nunca había aparecido tan arriba. Estaba por ahí, pero siempre era pobreza, trabajo, empleo. Corrupción e inseguridad son los primeros. Inseguridad primero, corrupción es el segundo problema más grave para los peruanos, pero el tercero ya es el abuso de las autoridades. O sea, ya la gente se cansó de tener funcionarios del Estado que son unos corruptos o son unos ociosos, ¿no? Y que siempre ganan un sueldo a fin de mes y no hacen nada. Claro, o sea, la fórmula o lo que estamos hablando en estos momentos es importante porque no estamos llegando a la superficie del problema, que es, el Rafael López Aliaga no puede consensar con César Sandoval, sino estamos yendo al fondo, al problema, a la raíz del problema, que es la burocracia en el Estado, que es una fórmula que ha venido funcionando durante años y que no ha dado ningún resultado exitoso. Ahora, otro punto también es que, lamentablemente, en nuestro país, ese ha sido el modus operandi y la gente ya está inclusive acostumbrada. Vamos a hablar de esto, vamos a detallarlo un poco más, pero después de una pausa, porque me dicen de que ya estamos tiempo de pausa. Así que vamos a una brevísima pausa y volvemos en breves. 9:31 de la mañana y seguimos en esta mesa con José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Estábamos hablando de este mal enquistado que es la burocracia en nuestro país. Entonces, fórmula que ha venido trazando la ruta durante muchos años en nuestro Perú, nuestro muy querido Perú, pero que no da resultados. ¿Cómo entonces hacer el cambio? Pero wow, me imagino que va a ser un remover, pero desde lo profundo, y que no solamente implica un cambio de gestión, sino un cambio estructural. Sí, mira, lo primero que tiene que ocurrir es que la población, la ciudadanía, sea la primera en denunciar, en evidenciar, y creo que eso se está dando cada vez más. Pero se puede hacer mucho más todavía, y nosotros que trabajamos en redes, en comunicación, en periodismo, creo que debemos mover eso, debemos motivar, mover, entusiasmar literalmente a la población, a la ciudadanía, para que denuncie al funcionario cuando no hace su trabajo, al que le está demorando el trámite, al que lo quiere extorsionar, al que le quiere cobrar una coima, al que lo fiscaliza de manera discrecional y no le explica por qué está fiscalizando. Entonces, lo primero es que cuando la gente empiece a realmente denunciar esta burocracia corrupta y ociosa y perezosa, naturalmente esa sanción social va a empezar a darle al político la posibilidad de cambiar las cosas, ¿no? Porque es la ciudadanía la que tiene que mover eso en primer lugar. O sea, hay una primera tarea nuestra. Pero claro, el político, ¿qué puede hacer? En el Perú, fíjate, todo este tema de la reforma de Milei en Argentina o en Ecuador también, que han reducido planilla, burocracia, ministerios, es muy interesante porque siempre se piensa que achicar el Estado es votar gente, reducir ministerios. Reducir presupuesto. En el Perú, mi teoría, y lo he estudiado bastante, no es necesariamente que tengas que achicar el Estado en cuanto a la gente que trabaja en el Estado, sino tienes que hacer que esté donde tiene que estar. La burocracia en nuestro país, Grecia, está concentrada en ciudades, en gobiernos regionales donde hay muchísimos trabajadores, en ministerios donde hay muchísimos trabajadores, en organismos reguladores y políticos donde hay muchísima planilla, pero en Amazonas, en Loreto, en Ucayali, en Madre de Dios, en lugares altos de la sierra, no hay nadie. No hay profesores, no hay doctores, no hay enfermeras, no hay funcionarios del Estado haciendo los trámites que tienes que hacer para formalizarte, para registrarte, para poder conseguir algún tipo de capital.
¿Te das cuenta? Entonces yo creo que en el Estado lo que falta es incentivos para que los funcionarios que ya están se les remueva, se les saque de ¿Incentivos económicos? Económicos y profesionales, para que mucha gente que en este momento trabaja atornillados a puestos en Lima y que son absolutamente inútiles, se vayan a la sierra a trabajar y se vayan a la selva a trabajar. Con un buen incentivo económico, una buena carrera profesional, con estabilidad laboral, se van a ir, porque se necesita funcionarios, se necesita Estado en varios lugares del Perú donde no hay. Claro, pero el hecho de promover incentivos implica un aumento de la tarifa o de la partida presupuestaria estatal. Veremos los números y se verá, digamos, la parte financiera, pero no puede ocurrir, por ejemplo, te doy un caso. Hay doctores ya nombrados en hospitales del Estado que no los puedes mover. O sea, el Estado, que es su empleador, no le puede decir a un doctor, oye, ¿sabes qué? Ya no te necesito acá, por más que sobres. Te quiero mover a un hospital en la sierra, que acabo de construir, que está nuevo. Ándate para allá. No puede. No puede tocar a los burócratas. Las entidades públicas, cuando tienen un personal nombrado, sí, ya son inamovible, intocables. intocable. Ya, eso tiene que cambiar. ¿Qué tal descaro? O sea, son tíos y tías, perdón la forma coloquial de decirlo, pero señores y señoras que tienen ya 50, 60 años, sí, que no hacen nada y que están ahí sentados, no los puedes tocar. Sí, y que están acostumbrados a trabajar de una determinada manera, ¿no? Bajo una determinada forma. ¿Y cuál es lo malo? Que no están abiertos o no son flexibles a un cambio y son los primeros en tratar mal a la gente, en tener una mala actitud en el trabajo, digamos, no o sea, tampoco nada. Contribuyen al clima cultural o a la cultura organizacional. Y quisiera ahondar en ese aspecto porque el día de ayer precisamente escuchaba una entrevista del ex gerente general del Banco Central de la Reserva, y algo por lo que se ha caracterizado esta institución pública ha sido por su excelencia. Y ellos le atribuyen, tanto Julio Velarde como otros directivos, esa excelencia a la meritocracia, a la seguridad que tienen las personas que trabajan en esa institución de que cualquiera que sea el gobierno no los van a mover, porque su puesto no depende de el jefe actual, sino depende de su excelencia, de su capacidad profesional, de su mérito. Entonces, ¿no crees tú que será mucho mejor promover este profesionalismo, esta meritocracia dentro de las instituciones públicas? Sí, y cada institución pública tiene la capacidad de hacerlo. Es sacarle la vuelta, entre comillas, al mismo sistema desde adentro. Hay muchos jóvenes hoy en día, muchos jóvenes que quieren trabajar en el Estado. Así es. Y que están haciendo carrera. Entonces, hay toda esta masa de gente joven que puede ir a provincias, a regiones, fuera de Lima, a trabajar en entidades del Estado, doctores también, enfermeras, profesionales de salud, profesores. Necesitan incentivos. Y cuando estás joven, efectivamente, tu costo como capital humano no es tan alto. Por lo tanto, puedes empezar con sueldos y con honorarios más bajos que van creciendo en el tiempo. Entonces, la meritocracia empieza contratando y haciendo que los jóvenes entren al Estado con carreras y espacios, digamos, de crecimiento profesional fuera de Lima, fuera de entidades burocráticas donde ya sobra la planilla, sobra gente, falta Estado en la sierra y en la selva. Y ahí falta gente del Estado ahí atendiendo a los peruanos más vulnerables. Entonces, en el caso del Perú, este achicamiento pasa por hacerlo más eficiente, pasa por hacer que el Estado esté donde no está, y donde ya hay mucho Estado, sacar grasa y sacar a toda esta gente que, como tú bien dices, no ayuda en nada, más estorba. Y la gente se da cuenta, desde adentro también. Entonces yo creo que el cambio es posible, y es un cambio que tiene que hacer poco a poco, efectivamente, desde ahora, con la ciudadanía diciendo y denunciando esas cosas, pero también con políticos que desde adentro, en entidades del Estado específicas, vayan renovando su propio personal. La ley Servir y todo el proyecto de Servir, digamos, de cambiar la gestión y la contratación de funcionarios públicos, lamentablemente no funcionó, ¿no? Y estas grandes reformas del servicio público no han funcionado. Entonces tienes que hackear, digamos, el sistema desde adentro en cada entidad y hacer que las entidades vayan haciendo esta meritocracia con gente más joven. Sí, es un tema también de cambiar el chip. Yo he trabajado en instituciones públicas, ingresé con muchas expectativas, lo que tú comentabas, el joven tiene el deseo de, y lamentablemente cuando tú ingresas y cuando tú estás ya trabajando, a veces el sistema es mucho más fuerte que tú, te terminas mimetizando, ¿no? En vez de tú poder hacer el cambio. Por eso hablaba de un cambio estructural, un cambio profundo. Hay muy buenos profesionales, sí, que podrían inclusive
explayar mucho más su potencial si es que las condiciones lo permitieran. Es más, si tú haces una comparación entre un trabajo público y un trabajo en una empresa privada, la diferencia es abismal. Y no estoy hablando del sueldo, sino de la cultura, de la forma, de los flujos, de la burocracia, ¿no? Esa terrible burocracia. Pero bien, vamos cerrando la entrevista. Ha sido muy interesante, me gustó y quiero hacer foco en lo que tú decías, que es importante que la ciudadanía exija, ¿no?, a sus autoridades, no solamente actuar, sino que también puedan rendir cuentas, la transparencia. ¿Tú actualmente aspiras a alguna posición política, algún cargo público? Me interesa también conocerlo. A ver, cuéntanos, José Ignacio. Bueno, el próximo año hay varias elecciones, hay varios puestos y cargos políticos que se abren, digamos, ¿no? Tenemos todas las elecciones, entonces sí, lo estoy evaluando. Creo que llega un momento en el cual ese momento de hacer tu cuota de servicio público, como tú lo has hecho, también me toca a mí. Ok. Entonces estamos pensando en eso seriamente. ¿Algún partido? Bueno, eso se va a ver en este tiempo, pero ya sabrás noticias de Ya, todas nos maneras. soltarás la primicia en una segunda entrevista, entonces. Seguramente. Excelente. Reflexiones finales, por favor. Yo creo que el tema del Estado, la reforma del Estado, hablando de las elecciones del 2026, tiene que ser un tema central. La gente quiere alguien que entienda sus problemas, que tenga la fuerza para solucionar problemas, y creo que uno de los problemas más importantes, junto con la seguridad y la corrupción y evidentemente el trabajo, el empleo, es hacer que el Estado te sirva a ti y tú no sirvas al Estado. Entonces, como tú bien dices, hay funcionarios muy buenos, hay entidades que hacen su trabajo de la mejor manera posible, pero pueden mejorar mucho más. Hay que reformar este Estado peruano para que sirva a los peruanos, no para que los peruanos estén sirviendo al Estado. Excelente. Muchas gracias, estimado José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Y bueno, hemos escuchado esta entrevista, hemos escuchado la importancia de que eliminemos la burocracia, extraigamos la burocracia de las instituciones públicas y un problema